Signos es un conjunto de poemas que yo tenía inicialmente en este lugar de la noche, sino que como el folleto no pudo por asuntos económicos publicarse todo, entonces estaban intercalados esos poemas amorosos en el primer libro, pero entonces los recogí, saqué todo y después quedó ese segundo libro. Y resultó como de una temática toda completamente amorosa, que no era como el objetivo inicial. La mano que ha sopesado un pájaro o una moneda, la que empuñó el cuchillo, es la misma que ahora te toca y te crea. Y después del amor, su silencio a mi lado como una sombra blanca, mientras fumo en silencio, maravillado, herido, triste. Hablar uno de sus influencias es muy difícil, porque yo creo que todo poeta con el que uno se ha identificado en algún momento tiene que influir en lo que uno está haciendo. Que por otra parte uno trata como de no plagiar, no imitar, pero en un estrato más hondo yo creo que con uno están todos los poetas que lo han acompañado, pero uno es el menos indicado para decir, al contrario, uno trata de encontrar, digamos, una voz propia y de no sufrir influencias, pero no de no sufrirlas, sino de no, como digo, como de no plagiar, de no imitar. Pero eso también es muy relativo. Yo recuerdo unos versos de Lope de Vega que dicen algo como esto, que cómo escribo leyendo, y lo que leo imitando, y lo que imito escribiendo, y lo que escribo borrando, y lo que borro yo no sé qué. Fernando González, creo yo, es el pensador más importante que hemos tenido entre nosotros en Colombia. Pero él trató de pensar esto que nos rodea, pensarnos a nosotros mismos. Y sobre todo, que usó como el lenguaje, el dialecto, me gusta decir a mí, el dialecto que hablamos para pensarnos a nosotros. Un pensador sin énfasis. Fernando González sostenía que la literatura colombiana era pura retórica. Y él pretendía nuevamente hablar, escribir como se habla. Sí, ha sido como un maestro y no sé, por lo menos pretendo hacer una poesía un poco en voz baja. Que lo logre o no lo logre, eso ya es otra cosa. El viejo se apoya en su bordón, se detiene. Una sombra de triste avidez, de alegre avidez, le nubla la cara. En tiempos solía sorprenderse siguiendo a una muchacha. Dios es una muchacha,
la muchacha de las muchachas. Yo sé que José Manuel es una presencia no solamente como poeta en su poesía, sino también como persona, ¿no es cierto? Como individuo, por su actitud recta, por su discreción, por su silencio, digámoslo así, ¿no es cierto? Cosas de las cuales participa también su poesía, que es también rica en su lenguaje, que comprende magníficamente los elementos mismos de la existencia, ¿no? En su orden sagrado y en su orden cotidiano, ¿no es cierto? En fin, de alguna manera José Manuel, para la poesía colombiana, él solo constituye como un episodio magnífico de ella, ¿cierto? Por sus poemas y fundamentalmente, creo yo, también por su actitud, ¿no? Él es un maestro. José Manuel podía confundirse con un profesor más de la universidad, o a veces ni siquiera con un profesor. Podía ser un empleado bancario. Cuando lo conocí ya en su casa, cuidando el jardín, podando la hierba, cuidando los árboles, regando matas, pensaba yo que así escribía él, y así enfrentaba la poesía, así enfrentaba la vida, con la humildad de un jardinero. En cambio, yo veía siempre como en la otra gente una tendencia como a ser muy trascendental, a hacer de la poesía, del oficio de la poesía, como un misterio. En cambio, José Manuel no, era una persona más común y corriente, podía pasar desapercibido en cualquier ambiente porque, entre otras cosas, no le gustaba mucho hablar. Algunos lo llamaban el mudo. Medita. Frente a la gravedad de la montaña, qué liviano resulta el gesto del niño si, guiñando un ojo, la mide con el gembe. Las montañas han estado siempre ahí. Son como el paisaje en el que uno nació, se ha criado, hasta tal punto que ya ni las ve. Pero leyendo Epifanio Mejía, cuando habla de las montañas de mi tierra, alguna vez se me vino la idea que qué bueno escribir unos poemas sobre las montañas. Eso es lo más nuestro, lo más de acá. Pero por otra parte, yo siempre he creído que la poesía se debe basar en lo que uno ha vivido, en las experiencias. La poesía, decía Machado, es emoción. La poesía no es ni discurso, ni rima, ni metro, es sobre todo emoción, y uno no puede lograr la intensidad emotiva de un poema si no ha vivido eso de lo que está hablando. Entonces siempre he creído que no solo para la poesía, para cualquier arte debe haber raíces. Uno debe ser de alguna parte, sentirse de alguna parte. Montañas 1. Nada en ellas es blando. No son estas, por cierto, las formas de una tierra llana y amable. Aquí hay breñas y riscos, no redondas colinas. Su apariencia hace saber la roca de la entraña, osaturas, declives montos. Ya los mismos nombres con que hablamos de ellas dicen lo que son: una sierra, el boquerón, el cerro, la cuchilla.
Dame Dios, mi diosecito pequeño, rústico. Tú, a quien creo acariciar cuando le paso por el lomo la mano a mi perro, dame esta dura apariencia de montañas ante los ojos siempre.